Oli, ¿cómo estás? Soy Mar y esto es Vida Pop. Estoy muy feliz tenerte aquí de nuevo, de vuelta a uno de mis espacios favoritos, que es mi podcast, donde puedo contarles y compartir experiencias personales y compartirles también de lo mucho que he aprendido los últimos años y mis reflexiones personales. Y el día de hoy vengo con la intención de iniciar una nueva sección en donde yo pueda compartir no solamente mi conocimiento, más que mi conocimiento, el conocimiento de expertos y personas que han estudiado mucho ciertos temas que hoy en día están causando mucha curiosidad y han crecido mucho y que para ustedes son importantes o me han preguntado al respecto de ellos. Así que quiero que puedan tener la oportunidad de escuchar a otras personas que no sean yo hablando de sus experiencias, tanto como estudiando como en el camino y el crecimiento y el desarrollo personal. En este caso, el tema con el que iniciamos hoy son las constelaciones familiares, que es un tema que ha tenido mucho crecimiento los últimos 2 años a partir de la serie Mi Otra Yo, que si no se la han visto, yo les he dejado varias reseñas en mi perfil y pueden ir a verlas. Mi invitada de hoy es Erika. Erika es psicóloga sistémica y es consteladora familiar. Ya ella les va a contar un poco más sobre su carrera, sobre qué significa esto, qué significan las constelaciones. Yo invité a Erika porque Erika es mi consteladora y yo he hecho mis constelaciones con ella y ha sido para mí un proceso de mucho crecimiento, de mucho desarrollo personal, de mucha perspectiva y como se los digo en el podcast y se los repito hoy, lo importante siempre es todo lo que hacemos con la información que recibimos, no tanto la información que recibimos. La información es importante y tiene mucho poder y tiene mucho poder de sanar, pero también tiene mucho más peso las acciones que tomamos a partir del conocimiento que adquirimos. Y se los quiero recordar ahora antes de que inicien a escuchar este podcast. Entonces, muchas gracias por estar aquí y les doy la bienvenida a esta nueva sección para que aprendamos juntas. Hola Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarme esta invitación a este espacio de mi podcast. Gracias, súper honorada de estar contigo, Mari, ya que te he conocido varias veces en terapias, en constelaciones familiares, pues muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Mi intención con estos nuevos espacios, yo estaba en la introducción contando que deseo compartir más sobre estos espacios de autoconocimiento, terapias alternativas, holísticas, que los últimos años han tenido como mucho crecimiento. Y uno de esos ha sido pues las constelaciones familiares y yo elegí que Erika nos acompañara porque Erika ha acompañado mis constelaciones y he estado en muchos espacios grupales con ella, como también grupo de apoyo, ¿sí? Entonces, Erika, porfa, cuéntanos sobre ti y tu formación. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Erika Giraldo Naranjo, originalmente colombiana, mi familia es de Cartago. Vivo en Miami hace muchísimos años, más de 20 años, pero bueno, voy a Colombia muchísimo y pues tengo la oportunidad de ir más o menos 2, 3 veces al año a hacer este tipo de espacios de bienestar, de sanación. Y mi formación empezó en México. Estudié en México por más de 5 años y medio. Empecé haciendo un diplomado de constelaciones familiares, iba todos los meses a México, me enamoré tanto, tanto, tanto de este proceso que decidí estudiar una carrera como tal que se llama psicología sistémica, que es mucho más profundo que las constelaciones, pero que tiene mucho que ver la mirada sistémica, la mirada hellingeriana, que es el creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, y bueno, y así me formé por más de 5 años. Súper. Entonces, cuéntanos como tal, cómo surgieron las constelaciones familiares para que podamos entrar a profundizar en las demás preguntas. ¿Cómo surgieron? ¿Cuál es la raíz de ellas? Eh, ¿Cómo surgieron en mi vida o cómo surgieron?
en ambas, cómo surgieron en ti y qué has aprendido de la raíz de las constelaciones, de dónde vienen, de su creador. Ok, claro que sí. Bueno, en mí surgieron por como lo surgen en todas las personas, por un camino personal, porque quieres empezar a profundizar más en ti y claramente pues en tu origen, que es lo que la constelación se enfoca. Las constelaciones familiares fueron creadas por un filósofo alemán que se llamaba Bert Hellinger, se murió hace unos 3 4 años. Él fue sacerdote por muchísimos años, después de haber terminado ese capítulo en su vida, decidió irse a Sudáfrica y a vivir con una tribu que se llaman los Zulus, y de esa tribu fue donde él empezó a bajar toda esta información de todo lo que él creó que ahora se llaman los órdenes del amor, que es lo que es como la estructura, la raíz de las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque esta tribu tiene ciertas dinámicas donde o sea, como las tribus en general, ¿no? O sea, de la manera que ellos viven, como hacen sus rituales, de todas estas cosas, él aprendió y pues de ahí se fue a California, empezó a estudiar psicoanálisis, psicoterapia, muchísimas ramas de la psicología y con todo esto creó lo que es hoy las constelaciones familiares y los órdenes del amor, que es el fundamento. Súper. ¿Y cuáles son esos órdenes del amor? Bueno, los órdenes del amor son las leyes que rigen una familia. Así como hay leyes universales y hay leyes en casi que todas las cosas para que funcionen, las familias, según Verhelingen, también tienen unas leyes. Y estas son, el primero es la inclusión. Entonces, ¿qué es la inclusión? Todas las personas en un sistema familiar deben de incluir todo lo que es, todo lo que fue, tal cual. ¿Por qué? Porque si no incluimos estas cosas, por ejemplo, puede ser abortos, pérdidas, suicidios, prostitutas en la familia, eh, personas que mataron, personas que abusaron, alcohólicos, todas estas cosas que no siempre son lo mejor, pero que son parte de nuestra historia, los seres humanos tendemos a excluirlas porque sentimos que es algo doloroso, algo vergonzoso y lo queremos hacer a un lado. Entonces, este orden es todo debe ser incluido. Hasta lo más fuerte, lo más doloroso debe ser incluido, porque si no, se va a volver a repetir y se va a seguir repitiendo y mostrándote en diferentes maneras en tu vida. ¿Ok? El segundo, el orden, que es la jerarquía. Entonces, este es que quienes vienen antes que nosotros tienen un, no es que tengan como un poder o algo superior, pero tienen algo diferente, vinieron primeros. Entonces nosotros debemos de respetarlos un poquito más y darles esa jerarquía. Entonces, con esto, nuestros padres tienen una jerarquía más alta porque llegaron antes que nosotros, nuestros abuelos tienen una jerarquía más alta porque llegaron antes que nosotros, nuestros hermanos mayores tienen una jerarquía más alta porque llegaron antes que nosotros. Entonces, cada quien en su lugar y cada quien tiene un rol distinto, depende de esa jerarquía, ¿vale? Y el tercero es, bueno, entonces es la inclusión, el orden y el tercero es el equilibrio. Entonces el equilibrio es más que todo aplicado en los que somos de jerarquía igual, por ejemplo, en hermanos, en pareja, con
con las personas del trabajo, colegas, todas estas personas, este orden se trabaja mucho porque es el del equilibrio, es en el yo tomo un poco de ti, pero te voy a regresar un poquito más de lo que tomé para que esta relación crezca. En el momento en que empezamos a tomar de más de una persona, pues entonces ese equilibrio se rompe y allí empezamos a ocupar lugares que no nos pertenecen, por ejemplo, el del hijo de esta persona o dependiendo de qué es lo que está pasando, pues entonces empieza a los roles a invertirse. Invertirse y haber Entonces, desorden en las relaciones. totalmente, totalmente. Súper. Como lo vemos, por ejemplo, en las parejas que toman mucho, no sé, una mujer de un hombre, entonces, bueno, se convierte como el papá, algo así. Sí, sí. Bueno, está el último orden, para terminar aquí, si quieres, o quieres decir algo. No, perfecto. Sí, que en esas relaciones desequilibradas se notan muchísimo en pareja. Sí, Sí, real. exacto, exacto, sí. Como papá, como hijo, como abuelo, y allí empiezan a ocurrir un montón de cosas que ya sabemos qué es lo que pasa en las relaciones cuando no funcionan, que se consiguen un amante o que ya no quieren tener una intimidad contigo porque se cambió el rol. Sí. Bueno, el último, que es el que Bert Hellinger dejó y fue como el último que él añadió a los órdenes del amor, fue el de la buena y la mala conciencia. Y este último de la buena y la mala conciencia, que no todas las personas hablan de ello, pero en mi formación, que fue muy guiada por Bert Hellinger, pues sí la integran mucho, es el de cómo podemos romper los patrones, ¿ok? Porque la buena conciencia es la persona que siempre está repitiendo por amor ciego lo que su familia inconscientemente le mandó. Entonces, si ellos quieren que tú seas una mujer que se case, que tenga hijos y que simplemente sea ama de casa, vas a seguir el rol sin ni siquiera pensarlo, porque eres una buena conciencia, estás siguiendo esta información familiar. Ahora, si eres una mala conciencia y decides hacerlo diferente, decides hacerlo a tu manera, pues entonces rompes ese patrón y lo empiezas a hacer diferente. Entonces no te casas, decides no tener hijos y quieres crear ya, no sé, ser una persona exitosa y trabajar en tus proyectos, algo así. Súper. Siento que es súper importante tener ese conocimiento de la pregunta que te tengo después, que es una de las más comunes. Escuchamos de las constelaciones, vemos, por ejemplo, las personas en este momento con la serie de Mi otra ya tienen como una idea de cómo se ven, quizás cómo funcionan, pero ¿cuál es el objetivo de las constelaciones familiares? El objetivo principal es que el amor fluya en la familia, es la reconciliación, es cómo podemos reconciliarnos con nuestro origen, cómo podemos darle una nueva mirada a nuestra historia y a través de la constelación o las constelaciones podemos hacerlo. Qué lindo, o sea, siento que no me había hecho esta pregunta de esta manera. O sea, si yo veo una constelación, es esa intención de yo reconciliarme con el de donde vengo, con mi sistema, cómo es, integrarlo Exacto. para mí, ¿sí? Ujú. Y muy interesante. Quiero hacerte una pregunta que siento que es muy importante en este momento, porque las constelaciones pues han tenido mucho crecimiento en los últimos años, y es cómo se forma un terapeuta. ¿Qué habilidades crees tú, ya con tantos años de práctica que tienes, que se deben desarrollar o que deben también tener una persona, un constelador? Eh, sí, como Ujú. principalmente esto que nos puedes contar. Bueno, al principio, cuando todo empezó, te doy un poquito como de la historia. Bert Hellinger solo
solo permitía que las personas que fueran consteladores fueran personas que tuvieran títulos, ¿no? Como psicólogos, psiquiatras, médicos, personas que estuvieran En este eh, ámbito, en este como ámbito, exacto, de la salud, ¿no? En el ámbito de la salud. Y después de años, cuando él, me imagino que él mismo, estando en el campo, él empezó a percibir cosas, cosas que eran mucho más allá de la parte lógica, de la parte física. Empezó a sentir el campo mórfico, empezó a sentir todo lo que es la energía, el alma, el, el espíritu, ¿no? Y entonces allí él dijo, no, esto no necesariamente es para personas de la salud, personas que tengan este background, sino para personas que tengan como una conexión, un sentir eh, un poco más amplio y permitió que las personas pues simplemente hicieran un diplomado que por lo general son 18 meses y de allí, también es una buena cantidad de tiempo, ¿sí? sí, Es, mínimo son es 18. que es importante también tenerlo en cuenta cuando uno está buscando ese tipo de terapeutas, qué tipo de formación tuvo. Me parece interesante, esa información no la tenía. Sí, pues eso es así, es lo que, como la información que yo tengo, que son estos 18 meses, más sin embargo, yo te digo, yo hice esos 18 meses y yo no me sentí preparada, yo no constelaba, sentía que es mucha responsabilidad. En ese momento, yo había tenido unos otros entrenamientos como de vida, de coaching, había hecho constelaciones yo para mí, cosas así, pero yo no me sentía preparada, entonces yo elegí no hacer constelaciones porque no me sentía preparada y seguí estudiando estos 4 años de psicología sistémica. Ahora, hay personas que ya tienen el campo muy amplio, hay personas que son súper perceptivas, que son muy profesionales y que llevan una vida muy bien caminada, porque eso también es muy importante, ¿no? O sea, también tienes que entender que para tú estar al servicio, tu vida no es que tenga que ser perfecta, pero sí debes tener una vida poco equilibrada, ¿no? Un poco Como en mm, coherencia, coherencia, exacto. sí, Y eso toma tiempo para mí. Por lo menos a mí me tomó mi tiempo y bueno, y ya es a lo que la persona sienta. sí. Y que, entonces también aquí, como esa pregunta de qué habilidades o sientes tú que desarrolla un constelador ya ahora que tú llevas tanto tiempo practicando y dirigiendo las constelaciones. Es importante la sensibilidad, la empatía, la capacidad de escucha, ¿cierto? Sí, Como cuando uno hace un acompañamiento terapéutico en general, que uno necesita generar muchas herramientas al acompañamiento emocional, porque yo siento que es ahí cuando nos formamos como terapeuta holístico, tradicional, no tradicional, o sea, mientras sea acompañar a otras personas, uno debe desarrollar habilidades para poder hacer ese acompañamiento. sí, totalmente. Y para mí, la más importante y para la que, o sea, lo que más me costó a mí hacer es bajar lo que tienes aquí al corazón, no ser una persona tan lógica, como que aprender o sea, a utilizar tu lógica como herramienta, pero no permitir que esa lógica te bloquee en el momento de hacer una constelación, porque una constelación es puro corazón, puro sentimiento, eh, puro sentir el campo, sentir la información que te da cada representante. Y si tú empiezas a pensar y a darle como, ahí te quedas y siento que ahí es donde pueden ocurrir cosas que, como tú dices, hay personas que hacen ese tipo de constelación y las personas quedan un poco hasta mal, ¿no? Sí.
sí que siento que por eso me lleva a esta pregunta que te tengo acá, y es, ¿qué debe tener en cuenta alguien que dice, hoy quiero hacerme una constelación, voy a buscar mi próximo constelador? ¿Qué busco en esa persona? ¿Qué le debo preguntar? ¿Qué Ujú, debo buscar yo sentir? Además, yo siempre he dicho que cuando uno en este tipo de terapias alternativas que también van tanto al ser, es importante la confianza, ¿sí? Es importante ujú. yo escuchar a esta persona y decir, quizás si me siento mal y quiero llorar enfrente de esta persona, me siento bien para hacerlo. Ese tipo de qué habilidades tanto formales como no formales sientes tú que es importante buscar en un terapeuta para hacer una constelación? Bueno, son muchas cosas que, bueno, que por decir, uno las puede hoy en día, como tenemos las redes, aunque hay terapeutas espectaculares que son súper bajo perfil, que ni siquiera tienen muchos redes ni nada, y allí uno no podría conocerlos, ¿no? Tendrías que ir de pronto a un taller y ahí poco a poco como ir mirando. Mm, pero para mí, por ejemplo, yo que busco cuando voy a hacer un entrenamiento con alguien o cuando voy a hacerme una terapia con alguien, primero debo de admirar a esa persona, o sea, como que de lo que yo pueda conocer de esa persona, ver como que esa persona lleva una vida, un camino que a mí personalmente me resuena, Y me inspire. me inspira, ¿no? Porque eso es lo que yo voy a hacer allí, ¿no? A una terapia, a una constelación, a lo que sea que sea para mi bienestar, que sea para mi crecimiento, pues me gustaría tener eso. Y, y ya lo otro viene siendo poder coger referencias de personas que conozcan a la persona, a la terapeuta, que te puedan dar buenas referencias. Yo creo que esa es como la más poderosa, que es Esa como es la la más referencia. poderosa, que haya una recomendación por alguien de por medio que diga, yo viví esta experiencia, te la Ujú, recomiendo. Sí, exacto. 100% de acuerdo. Em, Y ya en formación también está esto que hablábamos, ¿no? Que es importante tener un buen background, pero también que pues estén estas habilidades en cuanto a la comunicación, no sé, Ujú, un buen terapeuta que escuche, que siento que pasa mucho, que no siempre todos los terapeutas tienen esa habilidad de la escucha, de comunicarnos bien. Eso ujú. también, en este caso, en las constelaciones también es importante. Sí, claro. Entonces, ya con estas preguntas claras, la pregunta que la gente se hace, ¿cómo se desarrolla una constelación y qué pasa como tal en la constelación? Porque está este misterio y esa idea de conectarlo como si fuera algo, como un ritual que Mm, hacen y la gente, como está en un punto tan confuso en cuanto a la información que se puede compartir también, porque las personas que tenemos la experiencia a veces nos cuesta decir qué pasa en una constelación, pero ¿qué nos puedes decir tú ya como consteladora? ¿Cómo se desarrolla una sesión, una constelación en cuanto a la estructura, la función que tienen, sabes? Como en la dinámica para que también le quitemos este susto o este miedo, esta idea de que es un ritual extraño o tengo que ir a decir algo específico o que tengo que saber muchas cosas para poder ir a una constelación. ujú. Bueno, algo súper importante de saber de las constelaciones es que es una simbiosis de espiritualidad y de ciencia. Aquí trabajamos con el alma, tanto como trabajamos con herramientas científicas, eh, con cosas tradicionales de la psicología, ¿no? Mm, Ahí han hecho muchos estudios de cómo poder reconocer un poco más el tema de las constelaciones, porque como es algo tan energético, tan del alma, tan del espíritu, pues es un poco más difícil de entender. Pero han hecho ciertos estudios y hay un filósofo
británico que hizo una hipótesis que se llama los campos mórficos. Y allí, cuando tú te pones a leer y a estudiar un poco de esto, de los campos mórficos, vas a entender el porqué de pasan las cosas en las constelaciones, porque nosotras somos espejo, porque nosotros somos reflejo, porque cuando llegamos a una constelación y alguien te elige a ti como su resonador, esta persona no es coincidencia que esté allí. Ella no llegó allí porque no tenía ni idea que iba a ir, o sea, su alma ya tenía un pacto ahí, ya había una resonancia y automáticamente cuando esa persona te elige, ahí hay una resonancia. Entonces empiezan los papeles a moverse y empiezan a pasar estas cosas que nadie se las explica. Entonces ese es el campo mórfico o campo cuántico. Hay diferentes maneras de decirlos. Eh, de la manera, de la estructura que se maneja una constelación es generalmente en grupo, ¿no? De la manera que yo lo manejo más y mi manera preferida es hacerla en grupo, en taller, que es cuando mínimo 5 personas van a estar al servicio de alguien que quiere trabajar en un tema. Esto es cuando alguien se va a constelar como tal, porque también hay talleres donde todo el mundo trabajan como temas y no es algo tan profundo, sino que son como movimientos sistémicos que también son muy poderosos, pero cuando van a constelar como tal, a los que has ido tú, pues son mínimo 5 personas y estas personas van a servir de resonadores para este sistema familiar que se quiere ir a trabajar. Eh, Cuando tú llegas a una constelación, tú vas a elegir qué personas van a representar cierto papel o cierto tema, ¿ok? No siempre tiene que ser una constelación de mamá, papá, de familia, no. Tú puedes hacer una constelación con lo que sea que tenga que ver contigo. No puede ser, ay, yo quiero constelar a mi papá. No, o sea, tú puedes constelar tu relación con tu Esa papá. me pregunta, me la hicieron, que eso es súper importante, que claro, la constelación es sobre ti, para ti, sí, algo que tiene que ver con tu vida, pero la protagonista de ese espacio y de esa sanación es uno, la persona que se va a Sí, constelar. exacto. Entonces, ya si tú eliges constelar la relación con esta persona, pues perfecto, pero es algo contigo, ¿no? Y ya tú vas eligiendo estos resonadores, la constelación se va abriendo el campo a través de movimientos, eh, emociones, cosas que el campo te muestra, hay diferente información, pero es algo tan fenomenológico porque hay veces pasan cosas que nadie puede entender, que nadie puede creer que pasen, y es que la energía empieza a moverse y empiezan a pasar cosas muy fuertes. No siempre, pero hay veces sí, y hay que estar preparado para eso. Por eso yo siento que gracias al universo, a Dios, que nunca me arriesgué a hacerlas cuando no me sentía preparada, porque cuando tú ya entras allí, ya no hay vuelta atrás y debes de estar preparada. Exacto, de esas habilidades y herramientas que precisamente es como importante que todos los terapeutas desarrollemos Ujú. a la hora de acompañar, porque tú una vez entras en acompañar a alguien, como que devolverle ese proceso no es posible. Sí, Yo siento que con las constelaciones también hay un tema acá y es que la energía siempre está. Las personas siempre estamos en capacidad de sentir, el tema es que no siempre estamos en la disposición de escuchar eso que está para sentir. Sí. sí, Y las constelaciones tienen algo muy lindo y es que usualmente cuando alguien ya llega allá, llega con la idea de que su lógica, de que va a vivir algo que quizás no va a entender muy claro, pero está en la disposición de hacerlo y de escucharlo y de acompañar. Así haya llegado porque quería acompañar a la amiga, llegó con la disposición de llegar a ese lugar. ¿Sí? Entonces, siento que esto está allí muy presente en las constelaciones, esa apertura a escuchar y aprender,
porque al final los seres humanos somos energía y resonamos con esa energía que es de esto que nos habla los campos mórficos. Mm, a veces como que esta dinámica de lo que Erika nos está contando de quién es el resonador, pues yo digo, quiero trabajar X tema y para trabajar X tema, entonces, como me siento, elijamos a una persona que pueda representar algo. Y quiero que, como que mi intención de contarle esto a las personas es que sepan que uno no tiene que ir allá con una tarea hecha previamente, ¿sí? Ni con la idea de que cuando te pongan de pie y te digan, puedes ayudarme, puedes representar a tal persona, tienes que saber algo o hacer algo, no, tú simplemente te pones de pie y ya el camino, la persona que está guiando la constelación y tus emociones te dicen que sigue, ¿sí? No hay ningún Exacto. espacio precisamente para cuando yo intento entender por qué me estoy sintiendo así, que era lo que tú nos contabas ahorita también, qué pasa en la formación, es cuando como que no se da tan libremente las constelaciones. Entonces, Ujú. eso es súper importante, no es que algo allá te vayan a hacer, vaya a pasar algo extraño, no, son emociones que aparecen y como les digo, pues las emociones siempre están disponibles si nos permitimos sentirlas. Exacto. Si abres tu corazón, allí solito la información va a salir. Es muy lindo acompañar. Yo siento que también hay algo muy importante que está diciendo Erika, no siempre las constelaciones son largas, complicadas, de confrontación. No, Ujú. puede pasar, claro que puede pasar, que es súper importante, pero no siempre son así. Hay constelaciones que son muy tranquilas, muy lindas, muy rápidas, y hay otras que son muy largas y muy emocionales. ¿Qué le va a Exacto. tocar a cada persona? Eso no lo sabemos, eso no lo elegimos, que siento que también a veces cuando cualquier persona llega a una terapia dice como, quiero que sea rápido y que sea fácil. Y pues con las constelaciones, con mi experiencia como grupo de apoyo, que pues, he estado bastante, ha sido que uno no, como tal, las cosas se desarrollan y se dan como son para estar, porque nosotros como personas no tampoco siempre tenemos la idea objetiva de qué es o cómo es, porque uno a veces dice, me duele acá y cree que es esto, pero no es por ahí. Entonces con las constelaciones es precisamente eso lo que nos da esa es la información, que por dónde es. Exacto. Y algo que me haces acordar cuando mencionas esto es que, por decir, no necesariamente, o sea, no hay nada lineal en las constelaciones. No Nada. es la rodilla izquierda es, es mamá y es el orgullo. No necesariamente, No puede que sí, necesarias. pero puede que no, porque de pronto el campo te está mostrando otra cosa, te está mostrando que es la abuela paterna, pero porque hay mil cosas. Hay mil No es cosas. algo cuadriculado que tú digas, me leo el librito y así es. Es la Aunque experiencia también lo que te va sí, enseñando cómo observar. el sentir, aunque sí hay guías, ¿no? Que uno puede tener para tener como una base, ¿no? Pero todo es del momento, del sentir, las frases sanadoras, no, no es como que uno es un robot y va repitiendo frases, no, son cosas que te van llegando en el momento y vas sintiendo que resuenen exactamente con lo que La está viviendo situación. esa persona para que a través de esas frases la persona pueda soltar. Sí, que siento que, bueno, a esto que estás diciendo también va a a la respuesta sobre la estructura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De dónde sale la información que recibimos en las constelaciones? Es que dentro de la estructura de la constelación, todo puede llegar a tener un significado o información o no, depende mucho de la circunstancia. Y va acompañado de esto, de las frases sanadoras que son las que nos están contando, también son parte muy importante de la estructura, ¿sí? Entonces, con esto me lleva a a la siguiente pregunta que es, ¿qué efectos o resultados puedo esperar a la hora de constelar? Pero también entendiendo como eso, cuando ya nos estamos, bueno, ya la estructura de la constelación y llegamos al cierre, ahí, ¿qué podemos esperar tanto como
Yo que fui a acompañar y sentí tantas cosas que no puedo explicar como personaje constelé. Sí, bueno, lo hermoso de las constelaciones es que ahí todo el mundo se trabaja. Así tú no estés constelando tu tema, o sea, tú estás allí resonando con esta persona y tu alma por alguna razón tenía que estar allí. Así que trabajaste de alguna manera u otra. Muchas veces siento que hay personas que van al servicio, ¿no? De resonadores y se van más conmovidos y de repente dicen, no, yo necesito constelar o sentí que me constelé a través de esta chica porque fue tanta la conexión, ¿no? Así que siempre es muy de que todos trabajamos. ¿Qué puede esperar una persona cuando se constela? Son muchísimas cosas que pueden pasar. Hay personas que pueden ese día de la constelación ver algo tan sutil que les cambia su vida por completo, que automáticamente eh, pueden mirar su historia y su origen de una manera mucho más amorosa que claro que te va a llevar a ser una persona más feliz, claro que te va a llevar a ser una persona más exitosa, más pacífica, porque si tú tienes tu origen en paz y lo tienes bien integrado, pues tu vida por ley, ¿no? Va a ser diferente. ¿Cómo puede pasar que hay personas que les cuesta mirar, que les cuesta abrir el corazón y que de pronto lo abren un poquito y sí, se mueve el sistema y sí, va a haber efectos, ¿no? Porque por simplemente el hecho de que estuvo allí y que su sistema familiar se movió, pues van a haber efectos. Pero ya como la magnitud, pues sí tiene que ver ya de cada persona. Sí, que esto, como que los resultados no son, por eso la pregunta, los resultados no son, no se pueden como transversalizar para todo el mundo. Todos vamos a tener resultados totalmente diferentes dependiendo de la historia, el contexto y mi disposición también, que es como lo que acompaña esta pregunta y es que, bueno, yo siento que hay muchas terapias en general que nos dan muy buena información. Y uno dice, claro, tengo una perspectiva muy diferente de mí, de mi vida, de mi historia. Y a veces como personas decimos, listo, ya sé, esto es culpa de mi abuela. Y ya, y se quedan como hasta allí, este espacio. Que, bueno, tener información está bien, pero como tal el poder está en lo que hacemos con la información que obtenemos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer una persona que va a constelar con lo que me muestra y me enseña la constelación? Que como, porque eso pasa y yo siento que a mí incluso me pasó en alguna de mis constelaciones, es como, bueno, ¿yo qué hago con esta información? Yo siento que, no, volvemos a lo mismo, no hay una ruta, pero con la información que me muestra, ¿qué puedo llegar a hacer? Como pregunta que te podría hacer cualquier persona después de una constelación, ¿qué hago con esto? Ujú. Bueno, voy a devolverme un poco cuando dijiste la culpa fue de mi abuela, solo para que tengamos clara esa parte que es muy Exacto, que eso pasa del muchísimo y que es, ay, mi mamá o mi abuela tuvo la culpa. y La ya, culpa, la culpa, esa palabra palabra fuertísima. sí, es muy arrogante, porque lo vemos nosotros como que tú tuviste la culpa, yo soy Y la yo ya, la víctima, tú eres víctima el y ya nada, yo. exacto. Entonces, en la sistémica o en la psicología sistémica, constelaciones familiares, cambiamos eso por la Sí, responsabilidad o el efecto que hubo allí, que tenía que pasar, porque si no hubiese sí, pasado, pues no no hubiéramos existiría yo. podido. Sí, y no hubiéramos podido verlo de la manera que lo teníamos que vivir, porque en realidad todo nos pasa, porque todo es perfecto, ¿no? Aunque sea muy duro de poderlo entender, pero es así. Y bueno,
Entonces la otra pregunta que me hacías Es qué hago era, con esto, porque es que precisamente por eso construye así la pregunta, porque esa es una constante cuando uno es terapeuta. La gente dice, sí, es que yo no puedo hacer nada, esto es culpa de, esto fue por tal cosa. sí, ah, Entonces ya. dime, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto que acabo de ver, que me acaba de mostrar la constelación? ¿Qué puede hacer alguien? Que es una pregunta súper común. Sí, ya tú con esa información, tú lo que tienes que aprender es aceptarlo tal cual es, como es, que es perfecto de la manera que fue. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tenemos, en una constelación es en el momento que tenemos la oportunidad de ver que todo viene de atrás, ¿no? O sea, este papá no fue abusador porque él es algo que que le parece divertido, ¿no? Es algo que él lo hace porque a él también lo abusaron, ¿no? Y porque quizás al abuelo también. Entonces, en las constelaciones podemos ver eso. Entonces, ahí es donde nos damos como el momento de tener compasión, de decir, bueno, ahora entiendo por qué hizo lo que hizo, ¿no? Y si no lo corto, pues yo también lo voy a hacer igual con mis hijos, si es que tengo hijos. Exacto. Y si no, con la vida. Sí, que a eso vuelvo, o sea, como que vuelvo a repetir esto que yo digo muy constantemente, toda la información es valiosa, pero el poder de la información está realmente en lo que yo decido hacer con ella, ¿sí? Si yo acepto y reconozco esto que me está mostrando la vida y esta constelación, yo puedo puedo decidir no hacer nada diciendo, pues, esto es cosa de ellos. Y Ujú, yo aquí, pues nada, sigo viviendo mi vida igual, sabiendo que fue de ellos y que viene de atrás. Pero ujú. cuando yo tengo la perspectiva de un patrón, yo sigo viviendo conscientemente el patrón que estoy viviendo o lo cambio, ¿sí? Eso es lo que nos da la información, el saber cuál es la dinámica, dónde estaba la dinámica y a partir de ahí con la incertidumbre del ensayo y error, porque es una historia que nadie ha vivido, la de hacerlo distinto, elijo distinto, ¿cierto? Y me voy por otro camino cambiando mi comportamiento. Exacto. Exacto, eso, la humildad es súper importante cuando ya das este paso de hacer constelaciones, ser una persona humilde ante tu origen, ante tu La historia, sistema, eh, poder ver a todas estas personas con un amor incondicional, o sea, sabiendo que los que más han hecho daño son los que realmente como almas se pusieron al servicio del sistema, porque de la manera que lo vemos es que antes de venir a reencarnar a este mundo, pues somos energía y alguien tiene que tomar un papel, porque o si no, sí. entonces ¿Quién? el teatro, la película no se puede Sí. armar, ¿no? No Y es termina de verdad. contarse esa historia sin protagonista. Exacto. Entonces ahí, como en una película, cada quien tiene en un sistema familiar ese rol, sea tan duro que sea, es mirar con más amor profundo a estos miembros de esta familia porque no es algo fácil y ellos no lo están haciendo porque les parezca divertido, porque O sea porque le sea algo fácil hacerlo. exacto, es porque el sistema los empuja a ser así hasta que llega Alguien. alguien y lo rompe. Alguien y lo rompe. Que también quiero como que justo en este momento pienso mucho bueno, pero ¿por qué si yo estoy enojada con mi familia voy a hacer eso? Bueno, que a veces una discusión que aparece, aceptar y reconocer de dónde vengo me permite aceptar quién soy, ¿sí? Total, Esa quizás también pueda ser una manera en la que se toma todo lo que, como el objetivo de las constelaciones, que era lo que decía, total, que ahorita usaste unas palabras muy lindas que ya no recuerdo, y es como darle este equilibrio al sistema familiar, integrándolo en mí, ¿cierto? Pero es ujú, porque si yo no acepto de dónde vengo, no acepto quién soy hoy.
y tampoco me permito cambiar y vivir mi propia vida y mi propia historia. Porque Exacto. al final yo puedo decir, decidí no parecerme a ellos, pero pues mi sangre, mi genética, mis patrones y mi crianza dicen lo contrario, ¿sí? Entonces, Exacto. quizás a este momento muchas personas que están así como en discusión aún interna con la familia, con la mamá, puedan decir, ay, pero ¿para qué? No entiendo la necesidad. Es para eso. Para eso aceptamos e incluimos la familia como sean, porque así son, ¿sí? Sí, sí, definitivamente es, o sea, de las cosas más poderosas que te brindan las constelaciones es cómo integrar ese origen eh, con amor, con respeto, con admiración. O sea, yo sé que hay veces es muy difícil porque eh, podemos venir de familias con cosas muy duras, muy feas, muy dolorosas, pero cuando se logra hacer eso, es como quien dice, o sea, tienes la puerta abierta para elegir y poder hacer desde el amor realmente quién viniste a ser. Porque una cosa es que yo desde la rabia y desde el rencor diga, yo no voy a ser igual a ellos, yo lo voy a hacer diferente y lo haga como con esa rabia, porque a la final no te va a llevar a ningún lugar. Versus si lo haces desde el amor verdadero, ahí sí es como que el universo te abre esa puerta y te dice, bueno, estás libre. Es Y que la eso es rabia también es hermoso. repetición, que yo siento que a veces decimos, yo lo voy a hacer diferente, pero no nos damos cuenta que, no sé, los papás también tuvieron rabia con sus papás y también, entre comillas, lo hicieron diferente y fue igual. O sea, el patrón Ujú. podría ser también la rabia. O sea, si no nos permitimos ver con amor o ver objetivamente y luego ponerle el amor, primero ver, si no nos permitimos ver, no nos permitimos cambiar. ¿Sí? Es también eso tan como estructuralmente, "Ay, es que yo no los quiero ver con amor". Pues míralos, por ahora míralos, ya luego le incluyes el amor y la Sí, tranquilidad, ¿sí? Pero observemos esto. Otra pregunta, exacto. dime, Y, dime. y de pronto tampoco, porque yo digo, bueno, hay veces no tiene que ser, o sea, lo digo con amor para que las Sí. personas se den esa oportunidad, pero digamos que no lo hagan con amor, por lo menos con honrar el sistema, honrar a nuestros papás. Ya con que tú los honres y les des ese lugar en ti, ya estás bien. Ya si los amas y si creas ese amor y ese vínculo, bueno, eso ya es extra. Y que el amor también puede ser conmigo, ¿sí? Puede ser conmigo y con brindarle a esta familia, a este sistema, la posibilidad de no seguir viviendo en dolor, ¿sí? El hecho de no Exacto. elegir dolor ya es amor, así yo no les quiero hablar, ¿sí? Así mi dinámica sea tan difícil que yo diga definitivamente no puedo hablarles, por lo menos elijo con el amor no repetir un dolor que viene en la historia y eso es una manera de expresar amor a un sistema, Sí, definitivamente. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos darías en el caso de que ya hasta que hayan llegado acá hayan dicho, listo, me voy a constelar, pero entonces, ¿qué recomendaciones tengo para después de constelar? ¿Qué sigue después? Constelo, que es como esta pregunta por la que vamos, pero a qué espacios me llevo, vuelvo a constelar, cuántas veces puedo constelar, como que la pregunta me la hacían por ese lado. Ujú. Bueno, ya cuando te haces una constelación, depende de lo que tu alma te diga, si necesitas o quieres seguir con otras constelaciones para profundizar más, porque claro, como todo en la vida, o sea, entre más tú trabajas algo, pues te vuelves mucho más fuerte en esa área. Si quieres profundizar mucho en tu origen, en toda esa parte, claro que sí, te puedes hacer una constelación una vez al mes, hasta que sientas que tienes como ya tu, por decir, tu alma en paz, aunque nunca va a terminar el trabajo porque tú vas a seguir trabajando todo el resto de tu vida, pero te va a dar una buena base, ¿no? Sí, por lo Y menos perspectiva sobre un tema que estabas trabajando. exacto, y que cuando quieras puedes volver, cuando necesites eh, orden en algo,
puedes regresar a las constelaciones y bueno, es mantenerte en esa filosofía, en esa filosofía de vida, porque al final las constelaciones no solamente son ir a la constelación y hacerte la constelación, es si en realidad vas a seguir aplicando esa filosofía de vida en tu vida. O sea, cuando estés con un miembro de tu familia que haya hecho daño, o sea, lo vas a excluir, lo vas a mirar feo o vas a decir, no tengo que ser la más amorosa, pero lo acepto y haces lo mejor. Ahí ya empiezas a integrar la filosofía de sistémica. Si eres una persona que sientes que eres un poco mejor que tus padres, pues cada que les vas a responder y cada que le vas a hacer una decisión, pues vuelves otra vez a tu centro y dices, ¿quién soy, la hija o la mamá? Y empiezas otra vez ahí y te vas terapiando, terapiando. Y bueno, y así, hasta el último Exacto. día. Como que después de las constelaciones, lo que queda es asumir lo que nos enseñó y o llevarlo a cabo o no, básicamente. Exacto, tener esas Y herramientas ahí. sí, súper. Algunas de mis seguidoras me hicieron unas preguntas que te tengo por acá. Y es si yo puedo ir y hacerme una constelación si yo no sé absolutamente nada de mi familia. Esa se junta con otra pregunta que también me hizo otra chica, que es similar, y es que si yo, que no sé nada de mi familia, no sé nada de la historia, yendo a constelar, puedo aprender sobre ellos. ¿Sí? Ok, la respuesta nos contesta esas dos. Sí, la verdad que es hermoso, hermoso, hermoso. Las personas que se han hecho constelaciones sin que son adoptadas o porque de pronto nunca conocieron a su papá o bueno, o a uno de los dos o a sus abuelos. Hay mil casos, pero sí, claro, allí hay una reconciliación muy linda porque pues esa persona siente la presencia de estos miembros que no han sido reconocidos y allí hay un movimiento muy bonito y sanador. Es muy lindo, 100% uno puede aprender de la familia, más allá incluso de los con los que vive, porque quizás uno no tiene ni idea de cómo se sienten, de qué vivieron respecto a sus papás, y las constelaciones nos pueden dar esas perspectivas. Aquí tenemos una pregunta que uní de dos preguntas que me hicieron, y es que sí y que no puedo sanar a través de las relaciones familiares, que esa la uní con una que me hicieron y ya me contestaste, y es sí puedo constelar por otros, que esto también es en ocasiones un mal que tenemos las personas empáticas, y es decir, quiero solucionarle la vida a otros, ¿sí? Que sí y Sí, que no. no, o sea, definitivamente por otra persona no puedes constelar, o sea, ay, quiero constelar que mi mamá está enferma, no, pero sí puedes constelar que cómo es la relación tuya con tu mamá ahora que está enferma, o sea, tu alma qué, hacia dónde está mirando, tu alma qué siente en este momento que tu mamá está enferma, pero ya el trabajo de ella de descubrir algo allí de emocional que de pronto la tenga atada a esta enfermedad, pues es trabajo de ella, ¿no? Sí. O sea, no podemos constelar por otros y sí podemos constelar todo lo demás que sea En nosotros, referente a nosotros, sí. que también incluye, si quiero constelar mi relación con el dinero, ¿qué Ah, debo hacer? claro, Si totalmente, relaciones de pareja, que era obviamente esa totalmente. pregunta, ¿puedo constelar sobre? Sí, pero no sobre mí, o sea, quizás con mi pareja, no a mi pareja, sino mi relación con las relaciones de pareja también. Hay muchas perspectivas, volvemos a que no es lineal, ¿sí? Sí, ¿Qué más? Eh, perdón, se me había olvidado. Los únicos que pueden constelar a alguien son los papás, a los hijos, pero cuando son menores de edad, ahí sí, eso esa es la también, única. Ujú. súper. Mi trabajo, por ejemplo, si yo quiero decir es que estoy muy frustrada con mi trabajo, quiero constelar mi trabajo.
Totalmente, y amo esas constelaciones, amo las constelaciones de proyectos, amo las constelaciones de tu trabajo, de tu carrera, de tu misión de vida, porque te muestran muchísimas cosas que, wow, o sea, que te tienen ancladas y que en ese momento haces ese descubrimiento y que puedes abrir el corazón para poder dejar esto allí y te da una apertura de vida. Súper. Puedo constelar síntomas y enfermedades. Puedo, ¿qué Claro otras que sí. preguntas? Claro que sí. Como siento Mm, que, y esta pregunta me la hicieron como que es la siguiente que tengo acá y es, ¿cómo elijo el tema para constelar? Que esta pregunta va mucho también desde esa lógica en la que siempre nos encontramos a veces de querer hacer las cosas bien. Entonces yo digo, hoy estoy acá, tengo malestar en este. ¿Cómo elijo un solo tema? Entonces, yo conozco muy bien este proceso, pero quiero que esto que hablábamos ahorita, que las constelaciones no son lineales, tú contestes estas preguntas de cómo elijo el tema, porque es que el tema básicamente se elige solo. Me ha contado a mí la exacto. experiencia. Sí, total. Y eso es, y te lo digo, hay veces hay personas que de pronto como que les da hasta un poquito de molestia porque como Sí. que, no, pero es que Yo yo no vine vine por para otra eso. cosa. Pero entonces ya después que se dan cuenta que la constelación los revuelca, entonces dicen, uy, no, bueno, sí, parece que Era lo importante era hoy. lo más importante. Entonces sí, es como ir con algo como para tener una referencia, pero no es necesariamente lo que se va a mostrar. Que por eso esta pregunta la tenía y me da risa porque sí, puede que yo diga, quiero, no sé, tengo muchos temas, no sé qué quiero, pues constélate a ti, ¿sí? Sí, sí, que pues esa es una recomendación, ve y di, me siento incómoda, quiero ver cómo estoy. Esa es una opción cuando no sabemos qué constelar. Pero como que siento que es súper importante que sepan que cuando uno va a constelar, uno puede ir por una cosa y salir con Con otra otra, reflexión sí, total. totalmente distinta. Casi siempre le pasa a todas las personas, por lo que decía hace un rato que como seres, como personas muy emocionales, a veces tenemos una idea de que algo es de una manera porque estamos viendo la punta del iceberg y no qué hay detrás de esas cosas y por eso las constelaciones que nos muestran más profundidad pues nos El dicen, origen. no era por ahí, era por otra parte, ¿sí? Y yo te tengo una pregunta, esta pregunta es para mí y esta pregunta se las espero hacer a las próximas personas que me acompañen en este espacio del podcast donde espero enseñarles como sobre otros, bueno, sobre otros terapeutas. Y es desde lo que tú has aprendido con tu camino personal y como terapeuta, ¿qué le dirías a una persona que tiene mucho afán y mucha frustración por sanar? Sí, bueno, yo les diría con calma, al paso del alma, es la manera más rápida de llegar a sanar. Porque con calma, por eso el tema de las constelaciones para mí es algo muy delicado, no es como una terapia normal, no es una terapia de cada semana, o por lo menos no es mi enfoque, respeto a cada persona que lo haga a su manera, pero la manera como me entrenaron a mí es cada que vas a entrar a este campo, que es un campo sagrado, o sea, trata que lo vas a hacer de una manera sagrada, o sea, una manera de verdad de respetar, no por como, ¿cómo te digo? Como por Sí, coger por picotear aquí, y destapar hasta que picotear. algo, por favor, me dé las respuestas que necesito. Esta es la palabra perfecta, no por picotear. Y, por ejemplo, cuando yo veo personas que están así muy, yo quiero, necesito una respuesta ya, yo como que más bien les voy dando que se esperen lo que más pueda, Yo porque también. sí, sabes, qué bueno que también lo haces así, porque para mí esto, antes de que es mi misión de vida y de la manera pues que uno también genera, ¿no? Dinero, porque pues generamos a través de esto, yo lo veo como un servicio de amor y que si yo hago algo
con otra persona de una manera que no sea íntegra, pues me lo estoy haciendo a mí. Entonces, siempre tengo muy, muy en cuenta eso. Súper importante. Entonces, con calma, porque pues quizás esa velocidad no nos va a dar Sí, la la velocidad no respuesta. te lleva. La velocidad te va a devolver otra vez hasta el mismo lugar, hasta el lugar donde empezaste y vas a volver a empezar. Entonces, Hasta que lento, encuentres la lento, calma. lento. Y Sí, que sanar es un camino, no un exacto. destino. Que yo siento que de ahí también la necesidad de la calma. Ay, muchas gracias, Erika, por este espacio. Entonces, Ay, porfa, claro que sí. cuéntame y cuéntanos dónde te encontramos, cómo apareces en redes sociales, qué tipo de servicios ofreces. Claro Bueno, que sí. Bueno, les cuento que mi Instagram es erica.meraki, es lo que más uso, mi Instagram. Y bueno, ¿qué tipo de cosas hago? En este momento estoy muy enfocada en los retiros, me encanta, amo. De hecho, es como mi alma resuena mucho con esto porque siempre he sido muy viajera, he viajado desde muy pequeña. De hecho, desde chiquita salí de Colombia, o bueno, o sea, es como mi esencia. Entonces, bueno, estoy haciendo retiros en diferentes lugares. El próximo es en Dapa, Colombia, a 30 minutos de Cali. Eh, Hago, obviamente, constelaciones grupales, taller de constelaciones, constelaciones online, que te las recomiendo. Para mí es algo, o sea, cada vez que esas hago sí no las constelaciones, he hecho, nunca coinciden. Cuando tú me has dicho eso vamos a te iba hacer, a decir, Mari. he estado ocupada. Pero te digo que cada que hago constelaciones online me quedo más sorprendida. Estoy muy, muy, muy enamorada, tanto que voy a crear como maneras de enseñarle a la gente para que vean de verdad el poder que tienen, porque hay otro campo, se mueven campos distintos cuando estás en físico a cuando estás en el video. No digo que uno sea mejor que el otro, pero Todas tienen su esta, magia. sí, pero esta magia es así de que, o sea, te doy la opción de que si la quieres grabar, la puedes grabar. Y Bueno, hay virtuales un montón de también otra son cosa. con grupo, o sea, son grupales Sí, claro, virtuales. exacto. Ah, Entonces súper. se mueve un montón de Ya, haces energía. constelaciones grupales, presenciales, virtuales, retiros donde se incluye pues el tema de las constelaciones, Ujú. talleres sobre constelaciones. Exacto. Y también creo espacios de bienestar. Acá en Miami hago rituales en la playa, de celebraciones de algún día, fecha especial, con círculos de cacao, bueno, diferentes técnicas, espacios de bienestar en sí. Y bueno, nada. Súper, muchas Prontamente gracias. estaré en Cartago. Bueno, en Cartago no creo que vaya a alcanzar a hacer cositas, pero va a estar el 2 de octubre en Cerritos. Vamos a hacer un evento de En Cerrito de activación de... Risaralda, para que se me ubiquen Sí, sí, allí. El pero 2 de bueno, octubre, es... ese día es eclipse. Ah, y Ese eso día debe es ser... eclipse de sol en Libra. Ah, wow, qué buen detalle. Bueno, vamos a hacer activación de Kundalini. No sé si has escuchado de esto. Sí. Bueno, entonces eso es ya pronto en un mes. Pronto nada más. Ay, muchas gracias por este espacio y espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través de las redes sociales y cuéntenme qué temas les gustaría que tratemos en en el siguiente podcast. Nos vemos. Chao. Bye.